comenzamos. Porque que lo personal también me gusta bastante porque justamente habla, ¿no?, de nuestros antepasados. Muy bien, culturas pre-incas 2, ¿no? Profesor, ¿existe una parte uno? Sí, en el cual se vio el intermedio temprano con las primeras culturas, la cultura matriz, considerada históricamente a Chavín, pero recuerden que con los nuevos hallazgos, por ejemplo, de la ciudadela de Caral, Caral ahora está considerada como la cultura matriz, ¿no? Una cultura inicial, ¿correcto? Pero, pero hasta el momento, en los exámenes de admisión y en los exámenes que se toman en las distintas universidades, como menciono, Chavín está considerada como la cultura matriz, ¿no? Cuyo descubrió fue Julio César Tello, ¿no? Julio Cetillo, ¿no? Que ¿Quién descubre. te Julio agarró? César Tello no ¿Para qué solamente, no tienes por esto? favor, el audio. Julio César Tello no solamente descubre Chavín, ¿no?, sino también descubre otra cultura como Paracas, ¿no? Eso ya lo han visto en el tema de culturas pre-incas 1. Y en este caso vamos a ver ya la culminación de estas culturas pre-incas, como su propio nombre lo dice, antes de los incas. Hay muchas culturas pre-incas que han subsistido, solamente se están mencionando las principales, ¿no? Hay otras más, hay una infinidad de culturas, pero estas son las principales en esta segunda parte que vamos a ver. Vamos a hablar del horizonte medio, es decir, y el horizonte tardío y el horizonte terminal, ¿no? Hay tres tipos de horizonte: el horizonte temprano, los inicios con Chavín, ¿no?, Paracas, Nazca; luego el horizonte intermedio o medio, también se le conoce, horizonte medio o intermedio; y la última etapa histórica, que es el horizonte final, también conocido como horizonte tardío, ¿sí? Horizonte definitivo, horizonte terminal, horizonte final, también tiene esos nombres, ¿no? Normalmente en historia a este horizonte final se le conoce como horizonte tardío, ¿no? Ya al atardecer, como decirlo así, se termina. ¿Qué culturas prevalecen o son importantes en este horizonte medio, en el cual ya estamos en el auge? Ya no estamos hablando de culturas, sino estamos hablando ya de imperios, culturas ya más desarrolladas, ¿no? Tenemos en el altiplano de Sudamérica a la cultura tiahuanaco, ¿no? Esta cultura que da inicio, sobre todo en la arquitectura, a la base de los incas, ¿no? Los incas basaron principalmente en esta cultura tiahuanaco, ¿no? Tiahuanaco también, al igual que Chavín, comparten algo muy peculiar: el dios, su dios principal, el dios de las varas, o Viracocha, como se llama en el idioma aymara, Viracocha, o como nosotros lo conocemos en español como Huiracocha, ¿sí? El dios principal de los tiahuanaco, Viracocha, también es el mismo dios que los chavines. A pesar que surgieron en distintas épocas, adoran al mismo dios, conocido como el dios de las varas o dios de los báculos. Los tiahuanacos lo llamaron Huiracocha o Viracocha, ¿correcto? Es el dios de los báculos o de las varas. Tiahuanaco se desarrolla en lo que es en la zona sur del lago Titicaca, ¿no?, actualmente compartido por Perú y Bolivia. En este caso, lo que actualmente es el altiplano boliviano, donde se desarrolla la cultura tiahuanaco, en lo que es actualmente la meseta del Collao, el cual comparten prácticamente todo lo que es Perú, la zona sur de Perú y gran parte de Bolivia, ¿no? La zona sur de Perú, en específicamente Puno, y parte de Cusco también, pero principalmente la meseta del Collao está en Puno y la zona del altiplano boliviano. En este caso, en la zona boliviana, se desarrolló la capital del Imperio Tiahuanaco, ¿no?, el cual se expandió, su expansión llegó parte de Argentina, parte de Chile, gran parte de Perú y obviamente prácticamente toda la extensión de lo que actualmente es Bolivia. ¿Okay? Uno de los principales aportes de esta cultura tiahuanaco en el altiplano es como, por ejemplo, la arquitectura, ¿no?, el uso de la piedra, que es común en varias culturas, pero el uso de estas piedras a nivel de geométricas, un acabado muy, muy, muy formidable. A diferencia, por ejemplo, de Chavín, que si bien se utilizó piedras, estas piedras no estaban tan alisadas, ¿sí? Vean ustedes la portada del Sol, que ven ahí en la fotografía, esa es la portada del Sol o la puerta del Sol.
y que esta puerta, ven ustedes, alisada, las piedras alisadas, es como si hubieran eh, hecho como una lija, ¿no? Una piedra, ¿no? Y es algo lo que inclusive hasta el día de hoy los científicos no pueden explicarse cómo se hizo este tipo de construcciones, uno, tan pesadas, con piedras que tienen más de 10 toneladas en algunos casos, eh, uno, moverlas, pulirlas, ¿no? Con esas herramientas tan rudimentarias de la época, no se explican hasta el momento. Y peor aún, no se explican cómo es posible que hayan sido unidas entre ellas, ¿no? El tal tipo de tal manera que no entra ni un alfiler entre las uniones de dos piedras de la construcción, ¿no? No entra la cabeza un alfiler, o sea, es tan compacta y tan precisa el corte de la piedra y el alisado de la piedra que no entra un alfiler entre la unión de dos piedras, ¿no? Sobre todo, algo muy impactante, que inclusive hay teorías relacionadas a los ovnis, ¿no? De que algo que no pueden explicar, una ciudad muy importante de la cultura tiahuanaco, Pumapunco, es donde está la ciudad matriz de la arquitectura de piedra, de alisado de piedra, ¿no? El cual muchos historiadores indican de que Pumapunco es la base de la cantera o el uso de la piedra de muchas culturas, como la inca específicamente, ¿no? Pero al estar en el altiplano boliviano, los tiahuanaco desarrollaron y fueron uno de los pioneros en manejar el clima hostil de la zona, ¿no? Los que han ido quizás al altiplano, Puno, específicamente Puno, han tenido la oportunidad de ir a Bolivia, el frío que hacen las alturas, o acá algo cerquita, como ir a Huancayo, pasan por lo que es el Ticlio, a 4.000 metros, más de 4.000 metros de altura, el clima es muy hostil, el clima es muy frío, ¿no? Eh, hay nevadas, el clima es muy seco muy hostil con el frío muy intenso. Entonces, ¿cómo se desarrolla la agricultura en ese tipo de climas? Pues bien, los tiahuanacos hicieron técnicas agrícolas las cuales pudieron soportar estas plantas, las cosechas, las grandes inclemencias climáticas, el frío extremo. ¿Qué hicieron los famosos guaruguaru o camellones? ¿Cómo es esto, profesor? Si tú plantas cualquier planta en el altiplano, si tú lo plantas hacer abriendo un hueco, echa la semilla, la riegas, sale la plantita, a los pocos minutos esta planta se seca o se hiela, ¿no? Muere, básicamente. Pero ¿cómo hicieron ellos en la antigüedad? Hicieron los guaruguaros. ¿Qué es esto? O camellones, ¿qué es esto? En la zona donde plantaban, hicieron canales alrededor y echaron agua. De tal manera que en el día donde el sol es intenso, se calienta el agua y en la noche esa agua, el calor del agua sale y se expande alrededor de justamente de de las plantas, de tal manera que climatizan la planta y combaten las heladas. De esa manera, la planta sobrevive. Y es lo que actualmente, chicos, se da en esas zonas del altiplano. O sea, hay cosechas en Puno, en Bolivia, se sigue habiendo agricultura y con esta técnica de los tiahuanacos, los camellones, ¿no? Otras técnicas son las coches, que son hacer lagunas artificiales de tal manera que en la mañana se radiaba el sol en el agua y esa agua caliente en la noche salía y ambientaba la zona cercana a estas lagunas artificiales llamadas cochas, ¿no? Y los Tiahuanaco también fueron iniciadores de los andenes, las terrazas agrícolas, de tal manera que hacían pisos altitudinales, esos andenes, para poder hacer las cosechas. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a ver a Cusco, por ejemplo, van a ver andenes, también en Puno, en Bolivia, van a ver andenes, y ustedes si tienen la oportunidad de llegar uno y dos, de llevar un termómetro, van a ver que en esa zona, a pesar que está haciendo frío, ponen el termómetro en esa zona preparada, la temperatura es más alta que el mismo ambiente en sí. Justamente estos andenes o terrazas agrícolas hacen que estos pisos altitudinales puedan dar diferentes temperaturas, a pesar que el ambiente es muy extremo, hace mucho frío ahí, pero en los andenes, en estas terrazas andinas, la temperatura es un poco más alta, de tal manera que puede prosperar una cosecha o una planta. Entonces, algo muy interesante, los tiahuanacos fueron los pioneros. Después
los incas adoptan este conocimiento y perfeccionan lo que son la construcción de andenes, ¿no? Por eso, si pueden ver tanto Cusco como Bolivia, los andenes de Cusco, de la cultura inca, son un poco mejorados con respecto a los andenes de los Tiahuanaco en Bolivia, ¿sí? Los andenes incas son mucho, vamos a decirlo, mucho mejores porque son de una época posterior a los Tiahuanaco, los cuales en este caso los incas adoptaron este conocimiento y lo perfeccionaron. En Perú también sigue habiendo el tema de los camellones, el tema de las cochas, se sigue utilizando para combatir las heladas. Así es como se planta en las alturas, chicos. Por eso hay alrededor bastantes canales para que esa agua del día que se calienta salga ese hervor caliente en la noche y así se pueda combatir las heladas. A diferencia de otras culturas, Tiahuanaco es un estado colonizador. A diferencia de otros estados como el Chavín, un estado invasivo, un estado opresor, vamos a decirlo así, muy violento, ¿no? Los Tiahuanaco eran colonizadores, ¿no? Distribuyendo varios acuerdos entre otras culturas para poder así hacer el intercambio o el trueque, ¿no? El antropólogo norteamericano John Mura denominó el control vertical de los pisos ecológicos, el control de distintos pisos o altitudes de este territorio en los Tiahuanaco, ¿no? Los Tiahuanaco inclusive llegaron a la costa, ¿no? Entonces, de la costa a la sierra hay distintas alturas. Ese control lo denominó John Murra como control de pisos ecológicos, es decir, hacían andenes, hacían guaruguarus o camellones para poder sobrevivir con la agricultura, todo este tipo de climas distintos a distintas alturas, ¿no? El clima desértico de la costa, ¿no? A pesar que hay mar, el agua salada con el desierto hace que esto sea un clima seco, ¿no? Un clima seco, ¿sí? Y quizás la agricultura no se hubiera desarrollado si no fuera por este tipo de técnica, ¿no? En cerámica fueron los primeros en lo que son la creación de pasos ceremoniales de tipo trapezoidal, que se llaman los famosos queros, lo cual utilizan los incas, ¿no? Pero los incas, a diferencia de los tiahuanaco, hacen queros, pero de oro, de metales, mientras que los tiahuanaco hacen queros de cerámica, ¿sí? Los incas también hacen queros de cerámica, pero más que todo, la mayoría de sus queros son de metal, de oro y plata, los cuales estaban destinados a la realeza inca, en este caso al Inca y a la panaca real, mientras que los tiahuanaco, todos sus queros, sin excepción, son de cerámica, es decir, hechos de arcilla, ¿no? Eh, ellos, ellos utilizaban este material. El dios principal, el dios de los báculos, o Huiracocha, o Viracocha, el dios de las varas. ¿Ok? Otro imperio que se desarrolla en este horizonte medio es ya netamente en Perú, es el imperio Huari. Huari tuvo su capital en lo que es actualmente Ayacucho, con grandes torreones. Si tienen la oportunidad de ir a Ayacucho, aparte de la Pampa de la Quina, donde se desarrolló la batalla de Ayacucho, pueden ir a lo que es Piñaque, donde está la ciudad capital del imperio Huari. Ya denominado imperio porque llegó a su apogeo. Huari se desarrolla después de Tiahuanaco y toma como base a la cultura tiahuanaco, nazca y huarpa, la cual se desarrolló en Ayacucho, esta cultura huarpa. Nazca se desarrolla en Ica y Tiahuanaco en Bolivia, ¿no? Estas tres regiones dan como base a este gran imperio que se desarrolla en Ayacucho, cuya capital está en Ayacucho, el imperio Huari. Huari es muy parecido a Tiahuanaco en el aspecto que es un imperio colonizador, es un gran imperio que va conquistando pueblos, pero no con la violencia normalmente, sino con el diálogo, ¿no? Por eso es colonizador, coloniza, ¿no? No es un imperio militar propiamente dicho, sino es cívico-militar en este caso, ¿no? Guari logra una homogenización del territorio andino, ¿no? Y llegando a constituir un imperio tan grande para que en este gran apogeo que se logra en nuestro territorio, ¿no? Guari también es base para lo que es el imperio caico, es una gran base que toma el imperio incaico, más que todo el aspecto administrativo. La principal característica de los Wari es que tuvo una planificación urbana, es decir,
se tiene conocimiento que ellos tenían planos previos para la construcción de sus ciudades, es decir, planificaban la construcción de sus ciudades. A eso se le llama planificación urbana. Es decir, ellos antes de construir la ciudad decían, por acá va a estar la plaza principal, por acá van a estar las principales avenidas, acá va a estar tales templos, tales construcciones, ya sabían dónde iba a ir cada cosa antes de construir. A diferencia de otras culturas que construían lo primero que veían y no había una planificación correspondiente, ¿no? Lo que sucede actualmente hoy en Lima, ¿no? Construyen por construir en cualquier sitio, ¿no? No hay una planificación previa, ¿no? Los Wari tuvieron eso. Ese es un gran aporte que adoptan los incas y hacen una planificación de sus ciudades principales, también los incas, toman ese aspecto de los Wari principalmente, ¿no? Algunas ciudades que son importantes, lo cual los incas adoptan, es que los Wari hicieron lo que actualmente conocemos como el camino real inca, el Capañán. Los Wari fueron los pioneros en hacer caminos pavimentados, y ahí su planificación. Los incas adoptan este camino, lo perfeccionan, sí, pero toman la base de este camino que actualmente lo conocemos como el Capañán o el camino Inca, ¿no? ¿Sí? Los incas ampliaron esta red de caminos, ¿no? Que los Wari hicieron. Es un gran aporte que tuvo esta cultura hacia justamente hacia las demás culturas, en este caso la Inca principalmente. Luego llegamos al decaimiento ya de las culturas pre-incas, para ya empezar con el horizonte tardío en su apogeo, la cultura inca, que va a llegar en un siguiente capítulo. A este horizonte tardío, ya el último tramo de estas culturas, vamos a ver en el norte del Perú a la cultura chimú, que previamente estuvo la cultura mochica, ¿no? Luego chimú adopta, ¿no? Descubierta por Federico Max Ulle, ¿no? En la región actualmente norteña de La Libertad, lo que actualmente es el departamento de La Libertad, específicamente en su capital, que es Trujillo. Ahí se extiende lo que es, o el inicio de la cultura chimú. La capital de la cultura chimú es lo que actualmente está en Trujillo, es específicamente la ciudad de barro más grande del mundo, la ciudad de Chanchán, ¿no? Lamento indicarles lo siguiente respecto a Chanchán. Por el tema de las lluvias y la no conservación con respecto a las lluvias a esta ciudad de barro, a una buena conservación, la ciudad de Chanchán ha sido deteriorada principalmente por el clima, específicamente por la lluvia, porque el agua y el barro hace que se deshagan estas paredes, ¿no? Varias partes de la ciudad de Chanchán ha sido dañada por efectos de las lluvias, ¿no? Al no ser protegida, ¿no? Es un poco difícil también proteger toda una ciudad, tendríamos que techarla todo, y como es una ciudad muy inmensa, es muy difícil hacer ello, ¿no? Pero es lamentable, el tema del cambio climático ha afectado a la ciudad de Chanchán en varias partes, en el cual se ha deshecho las paredes, inclusive se han caído, se han deshecho totalmente, como es echar agua, arena, ¿no? Se deshace. Ha sucedido eso a lo largo de todos estos años, ¿no? Y la ciudad estuvo enterrada, ¿no? Al ser descubierta fue desenterrada y ciertas zonas han sido cuidadas, pero no todo puede ser protegido. Lamentablemente, como le digo, Chan Chan, por el paso del tiempo, se está siendo deteriorada por el cambio climático, principalmente por las lluvias, ¿no? Los chimúes, en este caso, llegaron a conformar un poderoso estado, ¿no? No decir la cultura chimú, también es un estado chimú. Este estado fue grande, al igual que los Wari tuvieron una planificación urbana en el norte, ¿no? Posteriormente a los Wari, después de que ya decayeron con la invasión, de una invasión y desaparición, los chimú aparecen en el norte, ¿no? Los chimúes dan gran aporte a la agricultura. Al igual que los Tiahuanaco, con el clima extremo de la altitud del altiplano, que es muy frío, los chimúes enfrentaron otro clima extremo, que es la costa peruana, el clima desértico. Cómo tú plantas en un desierto donde no hay mucha agua, profesor, pero el mar no, es agua dulce lo que se necesita. Cómo tú plantas en una zona desértica. Bueno, los chimú lo hicieron gracias a una técnica llamada justamente los puquiales, ¿no? Utilizaron las aguas subterráneas e hicieron los famosos huachaques, ¿sí? Los huachaques, que actualmente se siguen utilizando. ¿Cómo es esto, profesor? Cavan, cavan, cavan. Lo bueno que la costa peruana, si tú cavas hasta cierta profundidad, hay agua, pero esa agua no puede llegar a la superficie. ¿Cómo hicieron?
cavaron, hacen una poza del agua que sale de la profundidad, hacen otra poza más arribita, pasan esa agua a esa poza, y así luego pasan una poza más arriba hasta llegar a la superficie. Van pasando de poza en poza, como una escalera de pozas, para que me entiendan, ¿no? Una poza donde sale el agua, una poza más arribita, toda esa agua se hacen el trabajo de bajar y pasar todo el agua a esa poza, igual esa poza pasan el agua a la siguiente poza más arriba, hasta llegar a la superficie, ¿sí? También conocido como el método de las chacras hundidas, actualmente se sigue aplicando, y esa forma es como obtuvieron agua para la agricultura, para las cosechas, y así pudieron cosechar en un desierto, así se puede cosechar en un desierto. Aparte también aprovecharon los pocos ríos que salen que pasan por la costa y desembocan ahí para hacer los valles, ¿no? Esa agua lo aprovechaban también. Destacaron el desarrollo principalmente de la metalurgia, el, por excelencia, ¿cuál es la pieza de oro característica de los chimús? El tumi. Pero cabe aclarar que también el tumi, algo muy parecido, muy semejante al tumi, la cultura mochica también lo desarrolla, que es un cuchillo ceremonial para sacrificios humanos, principalmente que se daba, ¿no? En aquella época. Eh, Principalmente ello, ¿no? En la agricultura, a diferencia del altiplano, no utilizaron la piedra, sino utilizaron el adobe, barro principalmente, ¿correcto? Piedra no, sus construcciones no son de piedra, sino de adobe. La ciudadela de Chanchán, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, como les digo, si bien está protegida por ciertas zonas, en otras zonas no lo está y estas zonas están básicamente deterioradas. El principal dios de justamente de, de los chimús, en este caso, a ver, vamos a ver por acá, si no me equivoco, eh, toman en cuenta, perdón, el Imperio Chimú toma en cuenta la base de dos culturas, que en este caso es la Lambayeque y la de Sicam. Y el principal dios es el dios Tacainao. Tacainao. Por último, en el horizonte tardío, ya antes de ingresar a, a la cultura denominada los fenicios de América, ¿sí? ¿Por qué se denominó los fenicios de América? En este caso, la cultura chincha, la cual se desarrolló en actualmente lo que es Chincha, Ica, ¿no? Del departamento de Ica a provincia de Chincha. Específicamente, la cultura chincha toma como base la cultura nazca, como una de sus culturas, eh, este, la cual hay que perfeccionar sus técnicas. La cultura chincha también toma en cuenta la cultura paracas como algunas técnicas que utiliza en la costa sur, bueno, costa centro de nuestro territorio peruano. ¿Y por qué se le denominó los fenicios de América o los fenicios americanos a los chincha? Porque ellos fueron grandes navegantes, al igual que la cultura fenicia que se desarrolla en Asia, que eran grandes navegantes con barcos, con embarcaciones inmensas e hicieron descubrimientos de otros territorios. Los chinchas también tenían embarcaciones, ahí pueden ver en la foto, grandes embarcaciones. Se decía que el reino chincha era un gran reino muy rico, muy poderoso, porque manejaba miles y miles de embarcaciones y balsas, las cuales inclusive se utilizaron en conjunto con el Imperio Inca para encontrar nuevos territorios, e inclusive se tiene noción de ello, por ejemplo, en la actualmente Isla de Pascua, que pertenece a Chile, para lo que es ahí hay construcciones incas y se dice que llegaron en balsas de base con ayuda de los chinchas, ¿no? Tal así es el impacto de la cultura chincha, que la cultura chincha subsiste junto con la cultura inca. Es por esa razón que la zona oeste del Tahuantinsuyo se le conoce como Chincha y Suyo, es decir, territorio de los chincha. Los chincha no fueron conquistados por los incas, fueron socios de los incas en este caso. Y es por esa razón esta parte del imperio inca se llama el Chincha y Suyo, es decir, territorio de los chinchas. Los chinchas, al igual que el imperio, que los incas, eran adoradores del sol y usaban el oro también como una joya principal. Tal es así el impacto, chicos,
que hubo una confusión de los españoles. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a Cajamarca y cuando hacen un tour turístico, los mismos guías les explican que justamente cuando los españoles llegan a Cajamarca y ven una comitiva y ven a un señor cargado en hombros con una majestuosidad, ellos pensaron que era el Inca. Pero profesor, pero así estaba el Inca. Chicos, en Cajamarca estaba tanto el Curaca de Chincha junto con Atahualpa, y los dos estaban en Andas, pero el anda de los Chinchas era más pomposa que el anda de los de Incaica, de Atahualpa. Tal así que se confundieron. Ellos pensaban más bien que el cortejo real de los chincha eran los incas, pero en realidad eran de la cultura chincha, ¿no? También se llevaban que Atahualpa inclusive tenía buenas relaciones con el curaca chincha y lo invitó justamente a los baños del Inca en aquella época y justo llegaban los españoles, ¿no? Había esa crisis, ya lo van a ver eso más adelante en lo que es cultura inca propiamente dicho, ¿no? Entonces, lo chincha fue una gran cultura que subsistió con los incas y lleva por ello el nombre de Chinchay Sur, ¿no? Chinchay Sur. Muy bien. Principales aportes, la navegación y el uso de lo que es la cochinilla marina, lo que es la famosa concha de abanico Spondylus, ¿correcto? La investigadora María Rostorowski asegura que existió un comercio basado en el trueque en esta cultura, ¿no? Donde los viajes que se realizaban desde Cusco hacia la costa, había un trueque, un intercambio de ellos. No se intercambiaba con monedas de oro o con oro, era solamente intercambio de mercancías, ¿no? Los espóndilos eran llevados hacia el Cusco, mientras que carne, abrigos eran intercambiados por esas conchas espóndilos que representaban un gran poder, ¿no? Las espóndilos principalmente se traían de las costas de Ecuador y de Tumbes, específicamente en esa zona hay conchas espóndilos, ¿no? Otros productos que se comercializaban eran lo que son las esmeraldas, lo que son las chaquiras, también el oro, solamente el oro se hacía el trueque, pero para de curaca a curaca o de panaca real a Curaca, ¿no? Ese intercambio de oro era, por ejemplo, de joyas de oro para poder intercambiarse, pero solamente entre la realeza nada más. No es que alguien pudiera ir al mercado y hacía el cambio de, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Listo. Los chincha, al igual que los incas, es una sociedad clasista y se distinguía de un estado teocrático comercial, es decir, teocrático por la oración hacia un dios y comercial porque hacían lo que es el trueque, ¿no? Su principal deidad es una paloma llamada la Urpihuachay, ¿no? Esa fue la principal deidad. Pero como es la principal deidad de los Chincha, significa que hay más deidades. Por esa razón se llama politeísta, porque tuvieron varios dioses, ¿no? Principalmente el dios de los astros, el dios del mar y también dioses de animales tenían la cultura chincha, ¿no? Como le digo, una de las principales ciudades es Tambo de Mora. Si tienen la oportunidad de ir a Chincha, van a Tambo de Mora. Es la capital de esta gran cultura chincha que subsistió en esta costa. Y como le digo, subsistieron junto con los incas, sobre todo en el gobierno de Tupac Yupanqui sucedió lo que es el primer acercamiento de los chinchas junto con los incas. Los incas en su desarrollo fue más que todo en el altiplano, en Cusco, luego se expandieron y cuando llegaron a la costa, en el caso de los chinchas, no hicieron una conquista, sino los hicieron socios estratégicos. Vieron un gran imperio, básicamente, y se hicieron socios, y por eso a esa región le llamaron Chinchay Sul, ¿no? Chinchay Sul. Muy bien, chicos. Con esta información tenemos, ¿no? Tenemos esta información. Acá justamente lo que les decía, ¿no? Acá está. El curaca Chincha de Chinchaycapac, ¿sí? O señor de Chincha, ella era llevada en una litera siendo súbdito leal del Inca, acompañándolo hasta el final, incluso durante los sucesos de 1532 en Cajamarca, cuando justamente sucede la llegada de los españoles a Cajamarca y vieron dos literas
en el cual cargaban a dos señores, ¿no? Y pensaron que el señorío Chincha era el Inca, pero sin embargo tuvieron esa confusión a primera impresión. Luego ya, indagando, supieron quién era el Inca principalmente, ¿no? ¿Por qué pensaron que el Inca era del de Chincha, que me dicen acá? Ah, porque era más pomposo, tenía más oro, que se veía más lujoso la litera del Curaca Chincha que del Inca. Era más pomposo, más suntuoso. ¿Sí? Ok. Preguntas, chicos, rápidamente, para terminar. Bueno, antes de ello voy a hacer la asistencia. Jocelyn, Mireya, Juan David, Christopher, Blanca, bienvenidos. Nuevamente. Asistencia acá. Un momento, antes de comenzar. Asistencia, historia. Listo. Comencemos entonces rápidamente con las respuestas. A ver. Ok. Primera pregunta. El Imperio Wari fue una sociedad panperuana que se caracterizó por dice, difundir la técnica de la cerámica, fomentar el desarrollo urbanístico, culminar la conquista del Chinchaizú, impulsar la manufactura de cueros, adorar a deidades nazqueñas. ¿Cuál fue la principal aporte de los Wari? Lo mencioné. Grandes ciudades que se planifican. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ello? ¿Cómo se llama eso? Uno de los aportes de los Wari es justamente la construcción de grandes ciudades, pero planificadas. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Cuál sería la respuesta? Fue pregunta de examen de admisión, chicos, de San Marcos, mi alma mater. Sí, soy sanmarquino, sí, soy sanmarquino, soy de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, soy ingeniero industrial, sí, egresado de las aulas de esta magna universidad, ¿no? La decana de América se le conoce, ¿no? ¿Ya? Un gran aporte fue, como les comenté, el Guari es cómo planificar ciudades. A eso se le llama una planificación urbana, ¿no? Es decir, en este caso, fomentar el desarrollo urbanístico fue un gran aporte de los Guari. ¿Ya? La respuesta es la letra B. 2. Dice acá, la cultura de la sierra, las culturas de la sierra impulsaron fundamentalmente la producción agrícola y de las costas desarrollaron especialmente la pesca. Esta actividad sobresalió en el pueblo lunamuná, la nación chimú, la cultura chincha, la nación quechua, la etnia ishma. ¿Cuál sería la respuesta para ustedes? Pregunta de examen de admisión también de San Marcos. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? La chincha, profe. La cultura Chincha, claro. Y en las costas desarrollaron especialmente la pesca, específicamente la cultura chincha. Muy bien, la cultura chincha. Si no estuviera la chincha, cuál hubiera sido la respuesta? Si no estuviera la cultura chincha. Otra cultura de la costa hubiera sido la nación chimú, ¿no? La cultura chimú o el imperio chimú, ¿no? O el imperio chimú. ¿Okay? Si no hubiera estado. Pero la cultura chinca prevalece, es la culminación, ¿no? Principalmente. Además, la cultura chincha es, vamos a decirlo así, en el caso de la pesca es más importante que Chimú. La cultura chincha es conocido, como le digo, por su gran desarrollo en lo que es la navegación, ¿no? La navegación. 3. Los chancas, pueblo con el cual se enfrentaron los incas, estuvieron ubicados en lo que ahora es, bueno, esta pregunta, bueno, quizás de repente no tengamos la respuesta directamente acá en la separata. Los chancas específicamente se desarrollaron en un territorio del centro del Perú. A ver, ¿quién me puede decir en qué territorio específicamente? ¿No? Los chancas, específicamente. ¿Dónde se desarrollaron los chancas?
En Andahuaylas, profe, Apurímac. ¿Dónde? En Andahuaylas, Andahuayla, profe. Andahuaylas. ¿Qué departamento? Apurímac. Apurímac. Pero bueno, bueno, para informar algo, ¿no? Claro, Andahuaylas, Apurímac, pero también el desarrollo principal se dio en lo que actualmente es en 3 departamentos: Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, lo que se conoce como el Perú Central actualmente, ¿no? Luego, posteriormente, llega a lo que es a lo que muchos conocen, quizás como el desarrollo de los chancas, que es Junín, ¿no? ¿No? El Junín, ¿no? De ahí viene el tema que fueron muy agresivos contra los incas, inclusive que se rebelaron contra ellos, que no fueron conquistados los chancas, y por eso, por ejemplo, Junín recibe específicamente Huancayo, recibe la denominación de la incontrastable, ¿no? Y viene justamente también del tema de los chancas, ¿no? De los chancas fue el principal. Entonces, dicho esto, que no solamente es Apurímac, sino es Ayacucho, todo ello, ¿cuál será la respuesta? Principalmente, como dijo su compañero, Andahuaylas e Apurímac, la letra E. Pero también se expande en Ayacucho, se expande a Chancas. Huancayo, ¿no? Principalmente. Muy bien, la 3, la letra E. 4. Durante el Horizonte Medio, el Imperio Wari, ¿qué significó? ¿Qué significó el Imperio Wari? Como imperio, abarcó prácticamente todo, ¿no? Y físicamente la letra E viene a ser la respuesta, la integración de las culturas de la costa, sierra y selva. Por eso, un gran imperio, el Imperio Wari. 5. La sociedad que organizó el estado más importante de la costa norte durante el periodo intermedio tardío, bueno, está fácil. ¿Cuál fue? ¿Qué cultura? ¿Qué cultura? Tumpis, Tayán es en el centro, en el sur. Chanchán ni siquiera es una cultura, Chanchán es una ciudad. Narihuala, ese es de, Chimú. ese es de Narihuala, si no me equivoco, ese es de Panamá. Chimú, muy bien, en el norte del Perú, Chimú. Intermedio, tardío. Si te dijeran una cultura de la costa del norte durante el periodo temprano, ya no sería Chimú, sería Mochica. Mochica es temprano, o sea, al inicio. Ichimo es al final, o sea, tardío, ¿ya? Ambos se desarrollaron en el mismo lugar prácticamente, ¿sí? Lambayeque y La Libertad, ahí nomás prácticamente está, prácticamente toda la costa norte, Chimú y Mochica. Primero son los Mochica, horizonte temprano, y luego son los Chimú en el horizonte tardío. Tienen años de diferencia, no se llegaron a conocer por si acaso. 6. El horizonte medio se creció por el desarrollo de complejos urbanos en la costa y sierra. Uno de los complejos urbanos más significativos de ¿cuál fue? Pregunta de San Marcos 2003. Ojo, horizonte medio en la costa, complejos urbanos. El complejo urbano de la costa, específicamente más grande y más conocido en el horizonte temprano. Acá a veces cometieron un error muchos alumnos, pusieron Chanchán. Chanchán es del horizonte tardío, ¿sí? ¿Quiénes son del horizonte medio? Huari y Tiahuanaco. Pero dice la costa y sierra. Costa, sierra es Huari. Entonces, sería un complejo arquitectónico Huari, principalmente. Veamos acá cuál complejo arquitectónico Huari tenemos. Tenemos acá. Tenemos aquí, a ver, como principal característica sacaron la planificación urbana. Tenemos lo que es Campañán. Algunas de las ciudades importantes fueron, fue casi Huari, empezó a libertarse, empreciendo el imperio, para terminar esta parte. Pregunta 6. El horizonte medio se creció por el desarrollo de los complejos urbanos de la costa y sierra. Uno de los complejos urbanos más significativos de este periodo fue precisamente los Huari, y uno de los principales complejos y una de las principales ciudades de los Huari, en el caso del medio. Cuando te hablan de horizonte medio y te hablan de Perú, horizonte medio es Huari. Profe, también es Tiahuanaco. Sí, pero Tiahuanaco no es necesariamente Perú. ¿Dónde es Tiahuanaco? Bolivia. ¿Sí? Además, Huari abarcó costa, sierra principalmente, selva también, pero principalmente costa y sierra. Entonces estamos hablando de los Huari. Horizonte medio, acuérdate, Huari. Horizonte temprano,
Chavín. Chavín, temprano, inicio, Chavín. Medio, Guari. Tardío, Chincha. Chimú, en el norte, Chincha en el centro. Prácticamente Chincha es uno de los principales en sí. Tardío, Chincha, que empalmó con los incas, ¿sí? Por eso se llama Chincha y Suyo. Acuérdate de eso, Chincha y Suyo. Suyo, en quechua, territorio, Chincha, de la cultura Chincha. Territorio de los Chincha, Chincha y Suyo. ¿Ya? Ok. Entonces, Huari, volvamos a Huari, Horizonte Medio Huari, y una de las principales ciudades, y una de sus capitales, una de sus magnificencias es Piquillacta. ¿Ya? Piquillacta, la ciudadela, una de las ciudades urbanas. Ustedes, si van a Ayacucho, donde se desarrolló la capital de Imperio Guari, van a ver a Piquillacta, una ciudadela, se ve la calle principal, dónde está la ciudad, se ve exactamente dónde está cada cosa a simple vista, porque fue planificada esta ciudad, ¿no? Una ciudadela inmensa. 7. La economía de los reinos aymaras en el periodo intermedio, tardío, hasta ahí. ¿De quién estamos hablando? Periodo aymaras. Aymaras, altiplano, lo que es actualmente Bolivia, Perú, Puno, ¿no? ¿Sí? Estamos hablando de cultura tiahuanaco, obviamente. Esto es, así no te digan tiahuanaco, aquí está claro, ¿no? Intermedio, ¿no? Estamos hablando de ya tiahuanaco principalmente. ¿Ya? Muy bien. Tenemos acá, dice acá, la economía de los reinos aymaras del periodo intermedio tardío estuvo basada principalmente donde, ¿qué es lo que se desarrolló en el altiplano principalmente? O los reinos aymaras. Cuando te dicen reinos aymaras es el altiplano. Se desarrolló, a pesar del clima extremo, utilizaron grandes técnicas como los andenes, los guaruguá, los camiones, es principalmente la agricultura. Vean ustedes que esta pregunta no te dice cosas específicas, sino te lo dice de otra forma, ¿no? Reinos aymaras. Acá está la clave. Si uno no sabe que el tema aymara es del altiplano, estamos hablando de Puno, toda esa zona, inclusive Cusco, la meseta del Collao, específicamente, no sacaría esta pregunta, ¿no? La agricultura se desarrolló en el altiplano, ¿no? En este caso. Y los incas lo desarrollaron más todavía. 8. Entonces la 7, la letra A. 8. Los antiguos peruanos se preocupaban por tener chacras de cultivo en diferentes pisos ecológicos. Ya chicos, acá está la clave. ¿Qué es lo que, qué es lo que incentiva ello? Pisos ecológicos. ¿Qué incentiva? Sin ver ninguna de las respuestas. ¿Qué incentiva a lo que es el cultivo de chacras de cultivo? Bueno, ahí prácticamente está la respuesta. Lo que es desarrollo de la agricultura, ¿correcto? Chacras de cultivo. Con la palabra cultivo ya me da el real. Si el diferente pisos ecológicos es justamente el poder dominar los distintos pisos ecológicos. En la costa, a pesar que era un clima desértico, se pudo dominar. En la sierra, en parte de la selva, obviamente, todos los climas lo han podido dominar los antiguos peruanos, las antiguas culturas, y el desarrollo de la agricultura ha sido muy bueno, ¿no? Y sobre todo en el Imperio Incaico, más aún, ¿no? Tomando en cuenta los Wari, tomando en cuenta los Tiahuanaco. Dice acá, evitar desastres motivados por accidentes naturales, muy comunes en el Perú, la práctica de los curacas para el sustento de los ayllus, seguir con las costumbres centrales posibles del formativo, las disposiciones de los incas respecto al abastecimiento y el abastecimiento directo de productos de toda la variedad sin intermediarios. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta es la relacionada a la agricultura, pero no dice agricultura acá, lo dice de otra manera. ¿Cuál sería la respuesta en la 8 para ustedes? Si ya tengo la agricultura es para dar de comer al pueblo, para dar de comer a la sociedad, ¿no? A tu cultura. En este caso sería la E, el abastecimiento directo de productos, abastecimiento de repartimiento, ¿no? Productos, en este caso, los productos agrícolas, ¿no? De todo justamente a todo sin intermediarios. ¿Por qué se dice sin intermediarios? Porque se hacía el trueque, no había, no había justamente, el tema intermediarios no era utilizado en esa época, era directo, el trueque. 9. La ciudad de Chanchán, en la ciudad de Chanchán existieron, además de artesanos dedicados al oficio especializados, otras dos categorías del servicio de las élites, que fueron, ok, aquí Chanchán, vamos a hablar,
vamos a hablar de la ciudadela de barro de Chanchán. En este caso tenemos que hablar de la cultura chimú, ¿no? A ver qué opciones hay. Hay navegantes y militares, trabajadores, mitarios y mercaderes, navegantes y campesinos, comerciantes y hechiceros, y anaconas y navegantes. Bueno, esta terminología vamos a justamente verlo, ¿ya? A ver, vamos a ver acá la ciudad de Chanchán. Técnicamente, en arquitectura emplearon adobe y adobinos en la construcción de las viviendas para la gente del pueblo. Está la caña, las construcciones eran de forma piramidal. Sobresalió en la ciudad de Chanchán, declarado patrimonio de la cultura de UNESCO. La existencia total de la ciudad de Barro se estima en 20 kilómetros cuadrados. Destacan los espacios, residencias, edificios administrativos. También construyeron fortalezas. Realizaron una intensa actividad comercial mediante el trueque, la agricultura y artesanos, inventando la moneda de signo, que tenía forma de pequeñas hachas de cobre, las mismas que han sido encontradas en Guayaquil, Tumbes y Chincha. No se habla mucho de lo que es la ciudad en sí. Los chimú llegaron en forma como... Bueno, en este caso lo que está hablando es de la cultura chimú, ¿sí? Porque habla de Chan Chan, y se habla justamente de lo que es la pirámide social, es decir, los rangos sociales de los chimúes, específicamente en esta parte, quién es esta ciudadela, ¿no? Eh, a ver, dentro de la ciudadela de Chanchán, que está, si han tenido la oportunidad de ir a visitarla, está prácticamente al frente del mar, ¿no? La ciudadela de Chanchán necesita ser protegida y al frente del mar justamente necesita hacer el comercio para que justamente subsista la ciudad. En este caso, la respuesta lógica es navegantes y militares, ¿sí? Esto era el servicio de las élites, los militares para resguardarlos y los navegantes justamente para hacer el comercio y subsistir la ciudad. 10. En el antiguo Perú, dice acá, todas las etnias señalaban un lugar mítico como el sitio de origen de sus ancestros. Los chancas sostenían que los antepasados procedían de allá. Y, a ver, hablar de los chancas es hablar más que todo también de los wari, ¿no? ¿Sí? Y mm, es hablar más que todo de los wari, en este caso. Y a ver, vamos a hablar de los wari, vamos a ver. Aquí. Creo que viene algo. Un momentito, chicos. Estoy tocando la puerta acá. Disculpen. A ver, un momentito. Entonces, acá dice, en Antiguo Perú todas las etnias señalaban un origen. Bueno, hablar del origen es hablar justamente, en este caso, los chancas, estamos hablando del centro, Andahuaylas, especialmente Purímac, principalmente, luego se expande Ayacucho, Huancavelica, y todos sostenían que sus antepasados procedían de un lugar originario, específicamente una ciudad, ¿no? En específico. A ver, y justamente tenemos aquí una ciudad, bueno, específicamente son dos lugares, más que todo, y los chancas era, como le digo, este pueblo aguerrido, guerrero, y él hablaba, y este pueblo tenía vamos a hacer una leyenda en este caso, un mito, de específicamente de un lugar con mucha agua alrededor, ¿no? Agua en el antiguo Perú justamente se le habla a reunión de agua o lagunas artificiales, en este caso son las llamadas cochas, ¿no? El término cocha. Entonces, eh, el origen básicamente era, salían de un lugar, en este caso como un lago,
como un agua, y la terminación es cocha. ¿Ah? Entonces tenemos aquí a dos candidatos que sería Choclococha y Urococha. Estos son los dos lugares en el cual, según los chancas, tenían el origen de los antiguos ancestros, ¿no? Choclococha y Urococha. Muy bien, para terminar, chicos, rápidamente, a ver, rápidamente las respuestas. La 1 la B, la 2 la C, la 3 la E, la 4 la E, la 5 la E, Chimó, la 6 la D, Piquillacta, 7A la agricultura, 8E, 9A y 10E. ¿Okay? La actividad de extensión son 4 preguntas sencillas y la actividad de evaluación es una lectura corta acerca de un suceso, bueno, un tanto, vamos a decir, lamentable, el tráfico de piezas arqueológicas que sucede inclusive hasta la actualidad, ¿no? El Tumi, que es uno de los principales símbolos de la cultura chimú, fue robado del museo. Y aquí se habla justamente de ese suceso que sucedió en el año 81, ¿no? 1981. ¿Okay? Y acá tienen 10 preguntas acerca de un poco más específicas de las culturas que se han visto, ¿no? El Tiahuanaco, Wari, Chimú y Chincha principalmente, ¿no? Para que marquen. Vuelvo a repetir para los alumnos que han ingresado, por el día de hoy reemplacé al profesor Barrera, caso del curso de letras, de historia y comunicación, y por favor, tanto de actividad de extensión y de evaluación, tanto de comunicación y en este caso también de historia que acabamos de ver, lo remiten a su personal del profesor Barrera para que les pueda evaluar. De todas maneras, igual voy a escribirles el detalle para que puedan mandarle al profesor. ¿Ah? Muy bien, chicos, gracias por su atención por el día de hoy. Ha sido un gusto con ustedes, bienvenidos a los alumnos nuevos y bueno, disfruten su fin de semana. Gracias y bienvenidos a la institución SEBA Líder Ingenieros 1. Muy bien, chicos, conmigo será una próxima oportunidad. Hasta luego, chicos. Cuídense. Profe, profe. No, gracias. Ay, Luego. sí,